si miente? ¿Y si puede causarlo pero no quitarlo? ¿O si ni siquiera es cáncer? ¿Y si él no existe? ¿Y si sencillamente estás loco? Apartó de su mente también esas ideas. Abrió la funda del arma, sacó el Winchester y montó la mira. Esta acercó el estacionamiento y la entrada de la cueva hasta ponérselos justo delante. Si se presentaban serían tan grandes como la taquilla que había circundado. Se agachó y se arrastró hasta un hueco a la sombra de una roca colgante. Antes comprobó que no hubiera serpientes, escorpiones u otra fauna. Allí bebió un trago de agua y se tomó a la vez un par de anfetaminas. Añadió una pizca del frasco de 4 gramos que Cody le había vendido. En lo tocante a coca colombiana no se hacían regalos. Ahora todo se reducía a una misión de vigilancia, como las docenas que había hecho a lo largo de su vida en la policía. Esperó adormilándose de manera intermitente con el Winchester cruzado sobre el regazo, pero siempre lo bastante alerta para detectar movimiento. Hasta que el sol estuvo bajo en el cielo. Entonces se puso en pie, hizo una mueca por el entumecimiento de los músculos. No vienen, dijo, al menos hoy. No, convino el hombre de los tatuajes en los dedos. O Jack imaginó que convino. Pero mañana volverás aquí, ¿no? Ciertamente volvería, durante una semana si era necesario, incluso un mes. Bajó con cuidado. Lo último que necesitaba después de horas expuesto al sol abrasador era romperse un tobillo. Guardó el rifle en la caja. Bebió un poco más de agua de la botella que había dejado en la cabina de la camioneta. Ahora tibia tirando a caliente. Y regresó a la carretera. Esta vez doblando hacia Tippit, donde quizá pudiera comprar provisiones. El protector solar, desde luego, y vodka. No demasiado, tenía una responsabilidad que cumplir, pero quizá lo suficiente para poder tumbarse en la cama desvencijada de mierda sin pararse a pensar en cómo había llegado el zapato hasta su mano. Por Dios, ¿qué necesidad tenía de ir a aquel puto establo del municipio de Canning? Se cruzó con el coche de Claude Bolton que iba en sentido contrario. Ninguno de los dos se fijó en el otro. 9. Muy bien, dijo Lobby Bolton cuando Claude estaba ya en la carretera y lo habían perdido de vista. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué es lo que no querían que oyera mi hijo? June, sin prestarle atención, se volvió hacia los demás. La oficina del sheriff del condado de Montgomery ha enviado a un par de agentes a examinar los sitios fotografiados por Holly. Han encontrado una pila de ropa manchada de sangre en aquella fábrica abandonada con la suástica en la fachada. Una de las prendas era una casaca de un celador de hospital, y en la etiqueta cosida se leía propiedad de UMH. Unidad de Memoria Heisman, dijo Howie. Cuando analicen la sangre de esa ropa, ¿qué se juegan a que es una de las hermanas Howard, o de las dos? Habrá además huellas dactilares que, como se verá, pertenecen a Heath Holmes, añadió Alec. Si él había iniciado su transformación, es posible que estén borrosas. O no, intervino Holly. No sabemos cuánto tiempo tarda en producirse la transformación, ni siquiera si tarda siempre el mismo tiempo. El sheriff de allí tiene preguntas, continuó June.
Le he dado largas sabiendo lo que parece que tenemos entre manos. Ojalá pudiera darle largas indefinidamente. Amigos, les agradecería que dejaran de hablar entre sí y me pusieran al corriente, pidió Lobby. Por favor, estoy preocupada por mi hijo. Es tan inocente como esos otros dos hombres, y los dos están muertos. Entiendo su preocupación, dijo Ralph. Solo un momento. Holly, mientras informabas a los Boston en el viaje desde el aeropuerto, ¿les has hablado de los cementerios? No, ¿verdad? No. Expon solo los puntos destacados. Me has dicho y eso he hecho. A ver, un momento, dijo Lobby. Alto ahí. De niña, en Laredo vi una película, una de las series de las luchadoras. Luchadoras mexicanas se enfrentan al monstruo, recordó Howie. La vimos, la señorita Gibney trajo una copia. No era como para un Oscar, pero tenía interés. Tenía su interés. En esa salía Rosita Muñoz, prosiguió Lobby. La cholita luchadora. Todas queríamos ser como ella, mis amigas y yo. Yo incluso me disfracé de ella una vez en Halloween. Mi madre me hizo el traje. Esa película sobre el cuco daba miedo. Parecía un profesor o un científico, no recuerdo qué. Pero el cuco se apropiaba de su cara y cuando al final las luchadoras lo localizaban, vivía en una cripta o un mausoleo en el cementerio del pueblo. ¿No era ese el argumento? Sí, contestó Holly, porque eso forma parte de la leyenda, al menos en su versión hispana. El cuco duerme con los muertos, como se supone que hacen los vampiros. Si ese ser existe de verdad, comentó Alec, es un vampiro, o al menos algo parecido. Necesita sangre para formar el siguiente eslabón de la cadena, para perpetuarse. Ral volvió a pensar. Oigan lo que están diciendo. Holly Gibney le caía muy bien, pero al mismo tiempo lamentaba haberla conocido. Gracias a ella se libraba en su cabeza una guerra y deseaba profundamente una tregua. Holly se volvió hacia Lobby. Esa fábrica vacía donde la policía de Ohio ha encontrado la ropa manchada de sangre está cerca del cementerio donde enterraron a Kit Holmes y sus padres. También se encontró ropa en un establo no muy lejos del viejo cementerio donde están enterrados algunos antepasados de Terry Mayland. He aquí pues la pregunta. ¿Hay algún cementerio cerca de aquí? Lobby reflexionó. Esperaron. Por fin dijo. Hay un osario en Plainville, pero en Marysville no hay nada. Demonios, ni siquiera tenemos iglesia. Antes sí había una, Nuestra Señora del Perdón, pero se quemó hace 20 años. Mierda, masculló Hobby. ¿Y alguna parcela de tumbas familiares? Preguntó Holly. A veces la gente entierra en su propia finca, ¿no? Bueno, no sé los demás, contestó la anciana. Pero nosotros nunca hemos tenido nada así. A mis padres los enterraron en Laredo, y a los padres de ellos también. Las generaciones anteriores estarán en Indiana, que es donde emigró mi familia después de la Guerra de Secesión. ¿Y su marido? Preguntó Howie. ¿George?
Todos los suyos eran de Austin, y allí está enterrado al lado de sus padres. Antes iba de vez en cuando a visitarlo en autobús, normalmente el día de su cumpleaños. Le llevaba flores y tal, pero desde que tengo esta condenada enfermedad pulmonar no he vuelto. Bueno, supongo que con eso está todo dicho, dijo June. Lobby pareció no oírlo. Yo antes cantaba, ¿saben? Cuando aún no me faltaba el fuelle. Cuando aún no me fallaba el fuelle. Y tocaba la guitarra. Al terminar el instituto me marché de Laredo y vine a Austin por la música. Nashville South lo llamaban. Conseguí un empleo en la fábrica de papel de Brazos Street mientras esperaba mi gran oportunidad en el Carousel o el Broken Spoke o donde fuera. Hacía sobres. La gran oportunidad nunca llegó, pero me casé con el capataz. Ese era George. Nunca lo lamenté hasta que él se jubiló. Me parece que nos estamos desviando del tema, observó Howie. Déjela hablar, terció Ralph. Sentía cierto hormigueo, la sensación de que estaba a punto de develarse algo. Todavía más allá del horizonte, pero sí a punto. Siga, señora Bolton. Ella lanzó una mirada de recelo a Howie, pero cuando Holly asintió y sonrió, Lobby le devolvió la sonrisa, encendió otro cigarrillo y continuó. Bueno, después de 30 años de trabajo, ya con su pensión, George decidió que nos trasladáramos a este rincón perdido. Claude tenía solo 12 años. Nació tarde cuando ya hacía tiempo que habíamos llegado a la conclusión de que Dios no iba a darnos hijos. A Claude nunca le gustó Marysville. Echaba de menos el brillo de las luces y a los inútiles de sus amigos. Las malas compañías fueron siempre la perdición de mi hijo. Y a mí esto tampoco me gustaba mucho al principio. Aunque con el tiempo he aprendido a disfrutar de esta paz. Cuando te haces mayor, prácticamente solo quieres paz. Puede que ahora no me crean, pero ya lo descubrirán. Y esa idea de la parcela familiar no es mala, ahora que lo pienso. No me disgustaría acabar enterrada en el jardín de atrás, pero supongo que Claude al final arrastrará mi carne y mis huesos hasta Austin, para que pueda yacer con mi marido como hice en vida. Y ya no falta mucho para eso. Tosió, observó el cigarrillo con aversión y lo enterró con los demás en el cenicero rebosante, donde siguió consumiéndose malignamente. ¿Saben por qué terminamos en Marysville? A George se le metió en la cabeza criar alpacas. Cuando éstas se murieron, cosa que no tardó en ocurrir, le dio por los Golden Noodles. Por si no lo saben, el Golden Noodle es un cruce entre Golden Retriever y caniche. ¿Creen que la evolución ha probado alguna vez una mezcla semejante? Lo dudo mucho, maldita sea. Su hermano le metió la idea en la cabeza. No ha habido en este mundo mayor necio que Roger Bolton. Pero George pensó que así harían fortuna. Roger se trasladó aquí con su familia y los dos hermanos se asociaron. El caso es que los cachorros de Golden Noodles se murieron, igual que las alpacas. Después de eso, George y yo andábamos un poco justos de dinero, pero nos daba para ir tirando. En cambio, Roger había metido todos sus ahorros en ese plan absurdo.
Así que empezó a buscar trabajo y... Se interrumpió, su rostro demudado en una expresión de asombro. ¿Qué pasó con Roger?, preguntó Ralph. Maldita sea, dijo Lobby Bolton. Soy vieja, pero eso no es excusa. Lo tenía justo delante de las narices. Ralph se inclinó y le tomó una mano. ¿De qué habla Lobby? El nombre de pila, como siempre, hacía tarde o temprano en la sala de interrogatorios. El nombre de pila, como siempre, hacía tarde o temprano en la sala de interrogatorios. Roger Bolton y sus 2 hijos, los primos de Claude, están enterrados a menos de 7 kilómetros de aquí, junto con otros 4 hombres, o quizá fueran 5. Y aquellos niños, claro, los gemelos. Meneó la cabeza lentamente. Me puse como una fiera cuando a Claude le cayeron 6 meses en Gatesville por robo. Y me morí de vergüenza. Fue entonces cuando empezó a consumir droga. Pero más tarde comprendí que había sido misericordia divina. Porque si hubiese estado aquí los habría acompañado. Su padre no. Para entonces George ya había tenido 2 ataques al corazón y no pudo ir. Pero Claude sí los habría acompañado. ¿A dónde?, preguntó Alec, inclinado al frente. La miraba con atención. Al agujero de Marysville, contestó ella. Allí murieron esos hombres y allí siguen.